¿Y si te dijera que el sumo sacerdote de Israel ya fue elegido, y que los preparativos para el tercer templo están más avanzados de lo que imaginas? ¿Y si te dijera que en este preciso momento, mientras tú estás viendo este video, se están entrenando sacerdotes levitas, se están reconstruyendo los utensilios del templo, y se están activando las profecías de Daniel, una por una, ante nuestros ojos? No es una teoría conspirativa, no es un cuento religioso, es una revelación bíblica que casi nadie se atreve a contar, porque lo que está ocurriendo en Jerusalén no solo cambiará la historia de Israel, cambiará la historia de toda la humanidad. ¿Sabías que ya existe un altar consagrado, ropas sacerdotales listas, instrumentos sagrados restaurados y un Sanedrín que ya opera en secreto? ¿Sabías que el templo podría ser reconstruido en cuestión de meses si el momento profético se activa? Este no es un video más. Este es un llamado espiritual. Porque si esto es verdad, y lo es, entonces tu fe no puede seguir dormida. Tu alma necesita entender el tiempo en el que estás viviendo. Este es el capítulo final. El reloj ya está en marcha. Y Dios te está hablando. Si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora mismo y quédate hasta el final. Lo que estás a punto de descubrir puede estremecer tu fe y abrirte los ojos como nunca antes. Nombramiento de un nuevo sumo sacerdote en Israel. Pocas noticias han pasado tan desapercibidas por el ojo del mundo como esta, y sin embargo, su peso espiritual podría estremecer los cimientos del tiempo profético. En el año 2016, en medio del bullicio de una Jerusalén moderna y aparentemente secularizada, algo antiguo y sagrado volvió a tomar forma. El Sanedrín, restaurado tras siglos de silencio, tomó una decisión que sacudiría las raíces de la historia bíblica: nombrar oficialmente a Baruch Kahane como el nuevo sumo sacerdote interino de Israel. Su designación no es simbólica ni política, es espiritual y profundamente profética. Este hombre no es un líder religioso común, es descendiente directo de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, y ha sido preparado conforme a las estrictas leyes levíticas para servir en un templo que aún no ha sido reconstruido, pero que cada día parece más próximo. Imagínalo por un instante. Después de más de 2000 años desde la destrucción del segundo templo en el año 70 d.C., se vuelve a levantar una figura que encarna el sacerdocio levítico original. ¿Acaso no es esto lo que muchos profetas anhelaron ver? ¿No dijo Malaquías que vendría el mensajero para preparar el camino, y que el templo tendría nuevamente ministros ante el Señor? La elección de Baruch Kahane no es un accidente histórico, es una señal para quienes tienen ojos espirituales. Muy pocos lo entienden, pero en los círculos más consagrados del judaísmo ortodoxo, se ha comenzado a hablar del regreso del servicio sacerdotal, y no como una teoría, sino como una preparación práctica y urgente. El tiempo está acelerándose, y las piezas del tablero profético están siendo posicionadas una a una, sin que la mayoría lo perciba. Este hombre, Kahane, no es una figura mediática. De hecho, ha evitado la exposición pública, manteniéndose fiel al estudio de la Torá, la halajá y la tradición levítica. Su preparación ha sido intensa. Conoce a profundidad los rituales del sacrificio, la purificación con cenizas de la vaca alazana, los días sagrados como Yom Kippur, y la vestimenta sacerdotal, tejida con los mismos materiales que Moisés recibió por orden divina. Su vida ha sido moldeada para cumplir un rol que muchos consideraban extinto, pero que las profecías bíblicas aseguran que volvería, como si Dios estuviera restaurando, piedra por piedra, la estructura espiritual de Israel para cumplir su promesa final. ¿Y tú? ¿Estás viendo esto como una noticia más, o como una alerta espiritual? La Biblia nos habla de sacerdotes que actuaron fuera del orden de Dios y fueron consumidos por el fuego divino. Levítico 10 nos recuerda que el sacerdocio no es un juego humano, sino una responsabilidad sagrada que requiere santidad, obediencia y temor del Señor. Que alguien vuelva a ser nombrado sumo sacerdote en nuestros días no es solo una rareza religiosa, es un eco del antiguo pacto reverberando en el presente. La profecía de Daniel 9:27 nos dice que se confirmará un pacto con muchos por una semana, y a la mitad de la semana
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo puede cesar algo si antes no ha sido restaurado? Para que esa palabra se cumpla, el sacerdocio debía volver, y ya ha comenzado, silencioso para el mundo, pero clarísimo para el cielo. Esto no es un evento aislado, es el primer eslabón de una cadena profética que puede desatar la recta final de los tiempos. ¿Estás preparado para comprender lo que esto implica? El sumo sacerdote de Israel ya está listo, y su presencia entre nosotros no es una coincidencia, sino una advertencia, porque si el altar está siendo preparado y el sacerdote ya está entrenado, entonces lo que viene a continuación puede cambiar el rumbo de la historia. Pero eso no es todo. Lo que viene después podría sacudir tu fe hasta lo más profundo. Preparativos concretos para el tercer templo. Mientras el mundo gira distraído entre guerras, modas y escándalos, en el corazón de Jerusalén, algo está siendo meticulosamente reconstruido. No es solo una estructura física, sino un altar espiritual que apunta al retorno del culto antiguo que Moisés recibió directamente de Dios. El Instituto del Templo, una organización fundada por rabinos profundamente comprometidos con la restauración del culto levítico, ha dedicado décadas enteras a la elaboración precisa de cada utensilio sagrado requerido para el servicio del templo. No hablamos de réplicas simbólicas o museos religiosos. Hablamos de instrumentos litúrgicos reales, elaborados conforme a las especificaciones exactas que aparecen en Éxodo y Levítico, desde las inonicentos, copas de oro puro hasta la menorá de 7 brazos. Todo está listo, esperando el momento divino. Pero eso no es todo. El instituto también ha confeccionado las vestiduras sagradas para los sacerdotes, incluyendo la túnica blanca, el cinturón de lino, el efod del sumo sacerdote y el pectoral con las 12 piedras representando a las tribus de Israel. No es ficción, es tangible. Las prendas ya existen, y han sido tejidas conforme a la tradición bíblica, con tintes y materiales difíciles de encontrar hoy en día, como el tejelet, azul celeste bíblico, que solo se extrae de un molusco especial del Mediterráneo. ¿Puedes imaginar esto? Ropas santas, diseñadas no para una obra de teatro, sino para un culto vivo, que podría reactivarse en cualquier momento. Muy pocos lo saben, y los que lo saben, no lo comprenden a profundidad. Además, no se trata solo de objetos. Hay personas reales siendo entrenadas ahora mismo, levitas identificados genéticamente a través de estudios de ADN, descendientes de la tribu de Leví, principalmente del linaje de los Kohanim, han sido convocados para aprender las funciones del sacerdocio. Jóvenes y adultos están ensayando los rituales, aprendiendo las leyes de pureza, las prácticas del sacrificio diario y las liturgias del Día del Perdón. En diciembre de 2018, se consagró públicamente un altar en Jerusalén para el futuro uso del templo. Se hizo una ceremonia con ropas sacerdotales, música levítica y una recreación del sacrificio de ofrenda vegetal. ¿Todavía crees que esto es lejano? Ya está sucediendo. Todo esto parece una película apocalíptica para el mundo moderno, pero para el creyente atento, que escudriña las Escrituras, es la confirmación de que estamos viviendo en el umbral de los tiempos finales. Jesús profetizó en Mateo 24:15, que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Para que esta profecía se cumpla, el lugar santo debe ser restaurado, y los preparativos ya no son especulaciones, son una realidad que se puede ver, tocar y fotografiar. El tercer templo, aunque aún no ha sido levantado en el monte Moriah, ya ha sido construido en el corazón de muchos, y sus cimientos espirituales están firmemente colocados. La gran pregunta es, ¿por qué casi nadie está hablando de esto? ¿Por qué incluso muchos cristianos ignoran estos hechos tan claramente conectados con las profecías bíblicas? Tal vez porque el enemigo ha hecho todo lo posible para adormecer el discernimiento espiritual del pueblo. Pero tú, que estás escuchando esto, has sido despertado. Esto no es coincidencia, es un llamado. La restauración de los utensilios, las vestiduras y los sacerdotes es solo el preludio. Lo que viene después revelará el verdadero clímax profético. Y si esto ya está sucediendo, ¿te estás preparando tú también? Porque lo que veremos a continuación
puede estremecer tu visión del futuro, significado profético y escatológico de los hechos. Hay momentos en la historia en los que el velo que separa lo espiritual de lo terrenal se rasga por un instante. Lo que está ocurriendo en Israel con la restauración del sacerdocio y los preparativos del tercer templo no es solo una curiosidad religiosa ni un acto tradicionalista. Es una señal, una advertencia divina. Y si tienes oído espiritual, podrás escuchar el eco de las profecías antiguas retumbando en los acontecimientos actuales. En Daniel 9:27, la Biblia habla de un pacto con muchos durante una semana profética y de un momento crucial en el que los sacrificios cesarán abruptamente. Pero, ¿cómo pueden cesar los sacrificios si antes no se reanudan? Es aquí donde todo cobra un sentido inquietante. Lo que parecía simbólico está a punto de volverse literal. Los intérpretes bíblicos serios coinciden en que este versículo se refiere a un periodo de 7 años, en el cual un líder mundial, el Anticristo, hará un pacto con Israel y otras naciones. Este pacto, aparentemente traerá paz y permitirá la restauración del culto en Jerusalén, pero esa paz será falsa. A la mitad del período, ese mismo líder romperá el acuerdo, profanará el templo y se proclamará Dios. ¿Te suena exagerado? Entonces mira a tu alrededor. El escenario global está más preparado que nunca. Caos económico, conflictos armados, colapso moral y hambre por una figura que traiga orden. No estamos lejos, estamos al borde. Jesús mismo habló de este tiempo. En Mateo 24:15-16, advirtió sobre la abominación desoladora en el lugar santo, como una señal de huida para los creyentes. El apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses 2:4, describió al hombre de pecado sentándose en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Estas no son metáforas, son eventos escatológicos que dependen de la existencia de un templo, que hoy ya tiene altar, sacerdotes, utensilios y ropas. ¿Puedes entender lo que eso significa? Muy pocos lo enseñan así, porque muchos temen la verdad. Pero tú estás aquí porque el Espíritu Santo te está revelando lo que viene, porque estás siendo preparado para resistir en los días oscuros. Este nuevo sacerdocio, el altar consagrado y los instrumentos listos, no son el fin, son el inicio del cumplimiento final, son el marco espiritual donde se desarrollarán los eventos del Apocalipsis. El templo será reconstruido, y los sacrificios comenzarán, y aunque eso traerá gozo para algunos, también abrirá la puerta para el mayor engaño espiritual de todos los tiempos. Por eso, entender estas señales hoy es vital, no para caer en temor, sino para vivir en alerta, para orar con más profundidad, para caminar en santidad, para discernir lo verdadero de lo falso, porque muchos serán engañados, incluso los escogidos, si no permanecen firmes en la palabra de Dios. Entonces te pregunto, ¿qué estás haciendo con esta información? ¿La estás desechando como una teoría más? ¿O estás dejando que el Espíritu te despierte? Porque si todo esto ya ha comenzado, y las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos, no puedes seguir viviendo como si nada estuviera pasando. No hay más tiempo para indiferencia espiritual. El reloj profético de Dios está avanzando, y tú tienes un papel dentro de este capítulo final. Pero antes de seguir, necesitas ver lo que hay detrás de la aparente religiosidad, porque lo que viene después revelará cómo incluso la ciencia y la ley rabínica están siendo usadas para preparar este momento profético. Validación científica y base legal. Rabínica. Lo mononónico, que antes parecía un asunto exclusivamente espiritual, hoy se ha vuelto una combinación precisa entre ciencia moderna y tradición ancestral. Para muchos, la idea de restaurar el sacerdocio levítico sonaba a romanticismo religioso, algo arcaico y sin fundamento. Pero lo que pocos saben, y menos aún comprenden, es que se ha utilizado genética avanzada para identificar a los descendientes reales de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, a través de estudios del ADN mitocondrial y del cromosoma, y científicos judíos han trazado un linaje común entre los actuales Kohanim, los sacerdotes tradicionales, validando con evidencia empírica lo que ya afirmaba la Torá desde hace milenios. La ciencia, en lugar de refutar la fe,
Está confirmando lo que Dios escribió con su dedo en la historia. Este descubrimiento ha sido considerado por muchos como una coincidencia extraordinaria, pero los que creen en la soberanía de Dios lo llaman de otra forma: cumplimiento profético. El linaje sacerdotal no solo ha sobrevivido, sino que ha sido identificado, separado y entrenado con base en las normas rabínicas más estrictas. El Mishnah, el Talmud y la Halajá son los pilares legales que rigen la formación de estos hombres, los cuales no solo estudian la ley, sino que practican diariamente las funciones que desempeñarían en un templo funcional. Desde cómo ofrecer incienso hasta cómo pronunciar las bendiciones sacerdotales, todo está siendo rehecho, exactamente como estaba escrito. Y no estamos hablando de un grupo marginal o místico. Estamos hablando de instituciones reconocidas dentro del judaísmo ortodoxo, con respaldo de rabinos principales y tribunales religiosos que, desde 2004, trabajan discretamente para reinstaurar el Sanedrín, el mismo consejo que existía en tiempos de Jesús. Este Sanedrín, aunque no es oficialmente reconocido por el Estado israelí, ya ha emitido decretos legales religiosos, nombrado jueces y ahora también ha designado al sumo sacerdote. En términos espirituales, ya existe una estructura legal funcionando paralelamente, que podría activarse por completo con un solo evento geopolítico. El reloj ya no está solo en las manos de los gobiernos, sino también en las escrituras. Lo más sorprendente es que esta convergencia entre lo legal, lo científico y lo espiritual no es casualidad. Es una pieza más del diseño divino que prepara el terreno para el cumplimiento total de la profecía. Apocalipsis 11 habla de un templo medido, con adoradores dentro, y con un atrio profanado. Para que eso suceda, debe existir un culto legítimo, con sacerdotes legítimos, y con una estructura legal que los respalde. Todo esto ya está en marcha, y aunque muchos lo ignoran o lo consideran irrelevante, los que tienen el Espíritu Santo pueden discernir que estamos ante una etapa decisiva del plan eterno de Dios, porque cuando el cielo decide actuar, hasta la ciencia tiene que inclinarse. Entonces, ¿cómo debes responder tú ante esto? No con miedo, no con indiferencia, sino con discernimiento. Esta es la hora de despertar tu fe, de profundizar en la palabra de Dios, de buscar al Espíritu Santo con toda tu alma. Porque si los sacerdotes del Antiguo Testamento se preparaban con años de estudio y consagración para servir en el templo, cuanto más tú, que eres ahora templo del Espíritu, deberías prepararte para los tiempos que se avecinan. Y si todo esto ya se está validando en lo natural, lo que viene en lo espiritual será aún más impactante. Por eso necesitas mirar a Jerusalén con otros ojos, porque en el próximo tópico entenderás por qué esta ciudad sigue siendo el epicentro del reloj profético de Dios. Jerusalén como epicentro del reloj profético. Todo el mundo tiene un reloj, pero solo el cielo tiene el reloj profético. Y ese reloj marca su hora en Jerusalén. No es Washington, ni Moscú, ni Roma el centro donde gira la voluntad eterna de Dios. Es Sion, es la ciudad de David, es la ciudad donde Jesús lloró, murió y resucitó. Jerusalén no es solo una ciudad antigua, es el epicentro espiritual donde se entrelazan la eternidad y el tiempo. Y cada evento que sucede allí, por pequeño que parezca, tiene una resonancia en el mundo invisible. Cuando el sacerdocio se activa, cuando se habla de reconstrucción del templo, cuando el altar se consagra, el reloj de Dios da un paso más hacia el cumplimiento final. No es política, es profecía, es Biblia viva. Desde los tiempos de Abraham, Jerusalén ha sido el lugar elegido. Allí, Melquisedec, rey y sacerdote, bendijo al patriarca con pan y vino. Allí David estableció el trono. Allí Salomón construyó el primer templo y Zorobabel el segundo. Allí también Jesús fue crucificado, y allí regresará como Rey de Reyes. Apocalipsis 21 nos habla de la nueva Jerusalén, pero antes de que eso suceda, la Jerusalén terrenal jugará un papel crucial en los últimos días. Por eso, el enemigo la ha rodeado con conflictos, la ha contaminado con ideologías, y ha tratado de dividirla geográficamente, porque sabe que Jerusalén no es solo un símbolo, es una llave,
es una puerta, es el escenario final. Los profetas lo anunciaron. Isaías 2:2 declara que acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y correrán a él todas las naciones. Zacarías 12:3 afirma que Jerusalén será una piedra pesada para todos los pueblos, y todos los que se la cargaren serán despedazados. ¿Y acaso no estamos viendo esto hoy? Naciones que se enfrentan por el control del monte del templo, conflictos geopolíticos disfrazados de política exterior, pero que en el fondo son luchas espirituales por el cumplimiento del plan divino. Todo gira en torno a Jerusalén, y no es casualidad. En este preciso momento, Jerusalén ya no es solo un destino turístico o un lugar de oración. Es el escenario donde las profecías están siendo activadas una a una. Cada reunión del Sanedrín, cada anuncio del Instituto del Templo, cada entrenamiento de los sacerdotes levíticos, cada avance tecnológico en el ADN de los Kohanim, todo forma parte de un guión escrito hace miles de años por la pluma del Espíritu Santo. Y tú, que estás leyendo esto, no puedes permanecer ajeno, no puedes seguir viviendo como si estas noticias no te tocaran, porque si Jerusalén es el reloj de Dios, entonces cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿estoy viviendo conforme a su tiempo o al mío? Este es el llamado final de este tópico, que despiertes, que entiendas que no se trata solo de observar señales, sino de responder con obediencia. Si Jerusalén está alineada con los planes del cielo, ¿está tu corazón también alineado? Si el sacerdocio ha sido restaurado en la tierra, ¿estás tú restaurando tu sacerdocio espiritual en tu casa, con tu familia, en tu intimidad con Dios? Porque no basta con conocer las profecías, hay que encarnarlas, vivirlas y actuar conforme a ellas. Jerusalén ha comenzado a sonar como trompeta profética. ¿Estás oyendo su llamado? Porque aunque ya vimos muchas señales, lo que está por venir, en el próximo capítulo, puede cambiar tu fe para siempre. ¿Y tú? ¿Sabías que todo esto ya estaba ocurriendo? ¿Habías escuchado alguna vez que el sumo sacerdote ya fue nombrado, que los levitas están siendo entrenados, y que las profecías de Daniel están comenzando a cumplirse? ¿O acaso, como muchos, simplemente lo ignorabas, sin saber que el reloj del cielo ya comenzó a contar los últimos minutos? Comenta aquí abajo, ¿cuál de estas señales te impactó más? ¿Y por qué crees que casi nadie está hablando de esto? Tu testimonio puede despertar a otros. Si este mensaje tocó tu espíritu, suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque aquí no hablamos de religión, hablamos de revelación. Aquí no repetimos lo que todos dicen, aquí desenmascaramos lo que el enemigo ha tratado de ocultar. Y si todo esto te sorprendió, no te pierdas lo que viene después, porque lo más revelador aún está por ser dicho. Dios te bendiga. Te espero en el próximo video.